Dios les bendiga, amados alumnos del Seminario Teológico Ana Sanders. El día de hoy compartiré con ustedes el tema de el ministro y las disciplinas espirituales. Vamos a comenzar definiendo qué son las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras y que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Son hábitos de devoción y cristianismo experiencial que el pueblo de Dios ha practicado desde tiempos bíblicos. Hay un gran debate en lo que son las disciplinas espirituales. En esta práctica de las disciplinas espirituales hay algunos que enfatizan solo el esfuerzo humano, sin dejar que Dios obre en nosotros. Y hay otros que enfatizan aquellas prácticas de disciplinas espirituales, pero que le dejan todo a Dios, sin que el ser humano se esfuerce por hacer algo. Estas dos posturas son incorrectas. Y vamos a ver a través de la vida del Señor Jesús cuál es la posición correcta que tenemos que tener como ministros ante la práctica de las disciplinas espirituales. La vida de nuestro Señor Jesús fue y es un ejemplo en la vivencia de las disciplinas espirituales. De todas aquellas que Él practicó, hoy vamos a considerar tres que fueron clave en la formación espiritual, tales como la oración, la meditación y la comunión. Consideremos las disciplinas espirituales como medios que ayudan a mejorar, no como fines en sí mismas. Jesús las desarrolló como medios en su vida terrenal y en sus enseñanzas. Él jamás pretendió que fueran la solución ante las situaciones problemáticas, sino era un medio para relacionarse y confiar en el Padre Celestial, más que alcanzar a Dios por medio de ellas. En el transcurso de la historia del cristianismo, han existido una gran cantidad de disciplinas espirituales. Estas crecieron progresivamente con el paso del tiempo, y si bien muchas son relevantes y tienen su importancia en la vida cotidiana, pero cualquier ejercicio religioso distinto que se practique sin el acompañamiento de la oración será vacío e impotente, porque la oración ayudó a poner primero a Dios y llegó a ser el primer recurso del cristiano frente a las circunstancias adversas. Vamos a ver cómo el Señor Jesús le dio mucha importancia a la oración. Él practicó esta disciplina espiritual. La vida personal de Jesucristo nos enseñó la necesidad de orar en todo momento. En la cotidianidad, tanto en lo privado como en lo público, al comenzar cualquier tarea, al agradecer por los alimentos y en todas las circunstancias, así fuesen desfavorables. La Biblia nos muestra cómo el Señor Jesús oraba por las mañanas, oraba al atardecer, oraba en la noche. 3 veces al día el Señor Jesús oraba. En tiempos de soledad el Señor oraba. Y aún con sus discípulos, acompañándole, el Señor Jesús oraba. Antes de elegir a sus discípulos, dice la Escritura que pasó toda la noche en oración. Y vemos cómo en el Evangelio de Lucas también el Señor pidió que las personas orásemos en todo momento. También oró en el momento más doloroso y angustioso que Él vivió, en la cruz del Calvario, mientras estuvo por morir. Esa oración resumió la vida y misión de Jesús como nuestro sumo sacerdote e intercedió ante el Padre por nosotros. Sin duda y de forma clara,
el Señor Jesús podemos ver cómo se enfocó en esta oración personal. Jesucristo, ahí en las enseñanzas del Sermón del Monte, enfatizó también mucho la oración. Inclusive los discípulos no le pidieron a su maestro poder, riquezas o fama, sino sorprendentemente dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó a orar. Nosotros conocemos el Padre Nuestro ahí en Mateo, esta oración modelo, y cómo este anhelo del Señor Jesús, porque sus seguidores, sus discípulos, orasen. Y comenzó a enseñarles, ¿verdad? Cuando ores, repetidas veces les decía, cuando ores, y les enseñaba. Entonces la oración fue una influencia innegable en la vida del Señor Jesús, con el propósito de enseñarnos que la oración es una necesidad de todo ser humano, así como Él lo demostró con el ejemplo al orar a su Padre. Puso énfasis en la oración relacional y no ese rutinario, ¿verdad? Solo por cumplir algo o requisitos, ¿verdad? Tal como lo hacían los fariseos y los publicanos. Todo ministro del Señor ha de practicar la oración. Es necesario tener comunión con Dios. Nos lleva la oración a conocerle, a entablar una relación con Él, a tener una dependencia del Señor, a rendirnos a su voluntad, a fortalecerlos en Él y a buscar su dirección. ¿Cuánto necesitamos una búsqueda constante de la presencia de Dios a través de la oración? Vamos a ver también otra de las disciplinas espirituales que el Señor Jesús practicó, que es la meditación de la palabra de Dios. Jesús consideró la palabra de Dios no solamente como un acto intelectual, sino que Él vivió esa palabra que Él había conocido. Esto implica que Él meditaba constantemente en la palabra de Dios. Vemos cómo en la tentación el Señor Jesús tenía presente la palabra de Dios. 3 veces el Señor menciona, escrito está. Nos hace ver cómo el Señor Jesús conocía, meditaba y aplicaba a su vida las Escrituras. Declararon de Él que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jesús estaba familiarizado con el Antiguo Testamento y lo citaba continuamente en sus enseñanzas. Una evidencia de esto fue ahí en el camino a Emaús, cuando les hablaba y les decía, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían. No solamente sabía en lo cognitivo, sino que impactaba en lo más profundo del corazón y decía entre sí, ¿no ardía nuestro corazón? Decían estos discípulos, ¿no ardía en nuestro corazón, en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? El Señor Jesús nos muestra una vida de meditación de la palabra de Dios. Y nos muestra que no solo es conocerla cognitivamente, sino vivirla, de tal manera que se encarne en nuestra vida. Es indudable que es necesario que todo ministro considere una vida de meditación de la palabra de Dios, de tal manera
que dejemos que esa palabra siga guiando nuestro caminar y nos acerque más en nuestra comunión con Dios. El tener una comunión con Dios nos ayudará también a relacionarnos de manera correcta con nuestro prójimo. Las 3 disciplinas espirituales practicadas por el Señor Jesús tienen su importancia, porque no hay oración ni meditación. Si no hay oración y meditación, no habría comunión con Dios, ni con los demás, de una manera correcta. Tampoco habría comunión si no hay oración y meditación, porque ambos tienen el enfoque relacional, más que aquellas exigencias de reglas o normas, o porque tengamos que cumplir esto, porque somos ministros. Estas 3 disciplinas ayudarán en la formación espiritual, en nuestro desarrollo de carácter e integridad y nuestro constante acercamiento relacional con Dios. El siervo líder ha de practicar estas disciplinas espirituales como el Señor Jesús las practicó. Además, integra la obra de Dios y la respuesta humana, esta forma de practicarlas, como el Señor lo hizo. No puede ser todo el papel de Dios, ni solamente el papel humano, sino que ambos, ¿verdad?, tienen un lugar en esta práctica en las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales por sí mismas, entonces, no van a transformar nuestra vida. Las disciplinas espirituales en sí mismas no serían nada, pero nos llevan continuamente a acercarnos a una contemplación de Cristo. Y es Él y solo Él quien va a transformar todo lo que somos. Definitivamente podemos encontrar beneficios como ministros al practicar las disciplinas espirituales. Podemos ir cooperando de una manera más efectiva con Cristo y su reino. Los ministros necesitamos indiscutiblemente seguir creciendo en nuestra vida con Dios. La práctica de las disciplinas espirituales con la mira de conocer y profundizar en nuestra relación con Dios puede ayudarnos mucho en nuestra vida y puede traer indudablemente un impacto en nuestro ministerio. Esto traerá un reflejo también hacia los que ministramos y podremos ser buenos guías para enseñar la práctica de estas disciplinas, no como un requisito, no como un fin en sí mismas, sino con la intención de buscar y de relacionarnos con Dios y dejar que Él obre en nosotros lo que quiera obrar en nuestras vidas. Los ministros necesitamos seguir teniendo una constante hambre por la presencia de Dios. Así que, hermanos, necesitamos poner en práctica como ministros estas disciplinas espirituales. Esforcémonos por buscar constantemente a Dios a través de estas disciplinas. Dios les bendiga, hermanos, y que podamos esforzarnos en esta área también en nuestra vida.